Bueno, continuando con nuestra evento científico, vamos a continuación con el doctor Guillermo Beitía. El doctor es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas, jefe de cátedra de gastroenterología de la Escuela de Medicina José María Vargas, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, director del posgrado de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas, presidente del Grupo Venezolano de Trabajo en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, actual presidente de la Organización Panamericana de Crohn y Colitis, PANCO. El doctor nos va a colaborar con la charla State of the Art en el uso de los biológicos en enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenido, doctor. Apreciada doctora María Luisa, muchísimas gracias por su presentación. Nuevamente, les confirmo que estoy feliz de estar con ustedes en este excelente evento sobre enfermedad inflamatoria intestinal del Grupo Ecuatoriano de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn. Luego de declarar que no tengo conflicto de interés para esta conferencia, voy a dar inicio diciendo que la terapia avanzada llegó definitivamente a cambiar la historia natural de la enfermedad. Y la pregunta que surge en este momento, ¿cuándo? Lo más pronto posible, sin pérdida de tiempo. Ya sabemos que el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento trae sus consecuencias. Debemos diagnosticar precozmente, iniciar el mejor tratamiento que decidamos para nuestros pacientes, justamente con un control estricto, evaluando esa remisión clínica, normalización de biomarcadores, remisión endoscópica, histológica, transmural, y eso justamente para evitar esas complicaciones que en enfermedad inflamatoria intestinal tanto nos preocupan. La pregunta en este momento, curación mucosa, ¿es posible alcanzarla? Sí, fácil no es, pero posible sí. ¿Cómo la vamos a definir? De acuerdo con Mayo, en colitis ulcerosa, vamos a decir que nuestro paciente que estaba con un Mayo 3, un Mayo 2 y ahora viene un Mayo 1, Mayo 0, podemos hablar de mejoría mucosa o curación mucosa. Esto es un punto controversial y lo hemos hablado en varias oportunidades, en muchas reuniones. ¿Cuántos de nuestros pacientes están alcanzando esa curación mucosa? Qué bueno sería que hiciéramos, creo que lo comentamos ayer, ese trabajo multicéntrico de investigación latinoamericano sobre curación mucosa y curación histológica en nuestros pacientes con colitis ulcerosa. En enfermedad de Crohn, la cosa, como ustedes saben, es un tanto más complicada y el CES, índice simplificado endoscópico, menor de 3 puntos, nos permite hablar de mejoría mucosal o algo que parece muy controversial también, la ausencia de ulceración. La siguiente pregunta sería, ¿a quién vamos a tratar? Pero para responder esta pregunta, debemos hacer dos cosas sumamente importantes. Clasificar a nuestros pacientes y estratificar el riesgo. ¿Nuestro paciente tiene un leve riesgo? ¿Nuestro paciente tiene un alto riesgo? ¿Cuán familiarizados estamos nosotros con estas clasificaciones que algunas veces luchamos con los residentes de posgrado y con los internos de pregrado para que utilicemos en el día a día estas clasificaciones clínicas y endoscópicas? TrueLove, y esta basada en TrueLove, nos va a clasificar a nuestros pacientes y nos va a decir, tu paciente clínicamente está levemente enfermo, moderadamente enfermo o grave, severamente enfermo. Y de acuerdo con esto voy a decidir, por supuesto, con el punto de vista clínico, cuál va a ser esa terapia que yo voy a ir seleccionando. Y vamos entonces, en colitis ulcerosa, a la clasificación de Mayo. Muy fácil. Si nuestro paciente tiene úlceras, edema, eritema, alteración del patrón vascular, granularidad, nuestro paciente tiene un Mayo 3. Si por el contrario tiene lo anterior, pero no tiene úlceras, lo clasificamos como Mayo 2. Si no tiene úlceras ni erosiones, es un grado 1. Y qué bueno, mucosa normal, Mayo 0. ¿Cuál es la importancia que nosotros en el día a día utilicemos esta clasificación de Mayo? Hay otra, el U6.
bastante bueno. Pero por lo menos vamos a utilizar y vamos a familiarizarnos con mayo. Si nuestro paciente hace 6 meses tenía un mayo 3, hago el tratamiento y se cumple con toda la adherencia que mencionábamos ayer y que debemos trabajar cada día más. Hoy hacemos la ileocolonoscopia de control y nuestro paciente está en un mayo 1. Las cosas van bien. Si está en el 0, buenísimo, pero no es fácil llegar a 0, dependiendo la extensión anterior, etcétera, etcétera. Si nuestro paciente hace 6 meses tenía un mayo 3, hago el tratamiento estrictamente, se han cumplido las cosas bien y hago el control a los 6 meses y tengo un mayo 3 o un mayo 2, vamos a ver qué hacemos. Tenemos que pensar en optimizar porque algo está pasando que no estoy obteniendo el mejor resultado. Familiaricémonos, apreciados colegas, con las clasificaciones y como ustedes ven, mayo en colitis ulcerosa es absolutamente sencilla. En enfermedad de Crohn vemos esta clasificación que está basada en el CDIS, que nos clasifica de acuerdo con este puntaje a nuestro paciente como leve, moderado o severamente enfermo. Y hay esta clasificación que tiene muy mala fama de difícil, pero se dan cuenta que no es tan difícil. ¿Qué nos evalúa el CES, índice simplificado, que vamos a hacer en cada segmento, como ustedes ven acá? Vamos a evaluar el tamaño de las úlceras, la superficie ulcerada, la superficie afectada, la presencia de estenosis, franqueables o no franqueables. Y con estos diferentes puntos vamos a tener entonces la información de si nuestro paciente está en remisión, 0 a 2 puntos, levemente enfermo desde el punto de vista endoscópico, 3 a 6 puntos, moderadamente enfermo, 7 a 16 puntos, o severamente enfermo, más de 16 puntos. Ya, esto nos está diciendo cuál es la estrategia que debemos ir pensando. Y en colitis ulcerosa, ¿quién tratar? Bueno, ahí tenemos que estratificar el riesgo. No nos olvidemos, después de clasificar utilizando Trulov o Mayo en colitis ulcerosa, el índice simplificado endoscópico o Harvey en enfermedad de Crohn, vamos ahora a estratificar el riesgo y a decidir entonces qué terapia voy a usar. Si nuestro paciente tiene una extensión anatómica limitada en colitis ulcerosa y una enfermedad endoscópica leve, este es un paciente candidato para una estrategia Step Up. Pero si hay una colitis extensa, pancolitis, E3, úlceras profundas, Mayo 3, edad menor de 40 años al inicio de la enfermedad, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación alterada, requerimientos varios de esteroides, historias de hospitalizaciones, infecciones. Apreciados amigos, no perdamos tiempo. Esto es terapia top-down. Aquí la terapia biológica nos va a ayudar. Y en enfermedad de Crohn, bueno, de alto riesgo, todos deben recibir de forma precoz terapia avanzada. Si nuestro paciente con enfermedad de Crohn tiene más de 30 años al diagnóstico, un compromiso anatómico limitado, sin enfermedad perianal o rectal severa, úlceras superficiales, no hay cirugía previa, podemos intentar en ellos la terapia Step Up. Pero, aquí está el pero, si tiene nuestro paciente menos de 30 años, extenso compromiso anatómico, enfermedad perianal o rectal severa, úlceras profundas, cirugía previa, enfermedad penetrante o estenosante, ya, sin pérdida de tiempo, evaluación, pretratamiento y comencemos esa terapia que vamos a decidir, monoterapia, comboterapia, dependiendo el fármaco que se haya decidido por sus características de seguridad, eficacia y costo. La pregunta, tenemos muchas alternativas terapéuticas. ¿Cuál vamos a seleccionar? ¿Cómo escoger una terapia avanzada en enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, acá vemos la larga lista de fármacos que están y que están por salir, que van saliendo. Comenzando con los anti-TNF, infliximab, adalimumab, golimumab. Debo decirles, porque es importante todo lo que se ha ido mencionando en el día de hoy, que dentro de los anti-TNF, apreciados colegas, el infliximab ha sido, es y muy probablemente seguirá siendo uno de los mejores.
Tenemos también otros recursos muy buenos. Antiintegrinas, veolicumab, las nuevas moléculas que mencionaba el doctor Ignacio, ozanimod, etrasimod, los inhibidores de las interleuquinas, ustekinumab, con sus muy buenos resultados. Vienen entonces el risankizumab, que de acuerdo con los estudios reportados, parece que nos va a dar muy buena ayuda. Aquí también está guselkumab, mirikizumab, con buenos reportes. Y nos llegan estas moléculas pequeñas, tofacitinib, upadacitinib, que al parecer, y lo mencionaba también el doctor Catalán, pudieran darnos muy buena respuesta en el futuro cercano, y ya lo estamos utilizando, y les puedo comentar que estoy realmente entusiasmado, esperanzado con el mecanismo de acción rápida de estas inhibidores de las JAK kinasas, que hasta ahora, con el favor de Dios, vamos a seguir así con esos resultados. Estamos viendo una muy buena evolución en los pacientes en quienes los estamos usando. Pero aquí no hay una receta única. Si nosotros queremos un medicamento rápido, nuestro paciente está severamente enfermo, no hay duda. Infliximab sigue siendo una muy buena alternativa, pero llegan las nuevas moléculas. Tofacitinib entonces puede pasar a ocupar ese lugar en el algoritmo de la colitis severa. Si queremos seguridad para nuestros pacientes, la pirámide del doctor Regueiro que mencionaba el doctor Catalán, vedolizumab, ustekinumab, upadacitinib tienen un mejor perfil de seguridad. Anti-TNF y TOFA tienen un perfil parecido. Y no olvidar estas situaciones especiales. La edad avanzada o juventud prolongada, el paciente con manifestaciones extraintestinales, la paciente quiere quedar embarazada, historia clínica de desmielinización, espondiloartropatía, enfermedad perianal. Ahí tenemos que individualizar los casos y seleccionar para nuestros pacientes el más efectivo, seguro y de menor costo. Ahí está la pirámide, ya la hemos comentado. Y quiero comentarle este resumen, se los presento tal cual fue publicado en el 2024, la pregunta que le hacía al doctor Catalán, que nos dice que en inducción y en remisión, infliximab está muy bien recomendado y que lo debemos usar como comboterapia por un mínimo de 6 a 12 meses. Esto creo que la respuesta que nos dio el doctor Catalán es muy práctica y debemos hacer caso de ese comentario bien importante. En el manejo o con el manejo del adalimumab, la ECO nos dice que está bien indicado tanto en inducción como mantenimiento y nos dice que pudiéramos utilizarla sin el inmunomodulador. Comentario también importante que hizo el doctor Catalán. Conclusión, los consensos son buenos, pero tenemos que analizarlos pensando en nuestros pacientes que tiene cada uno de ellos. Y en relación a vedo, ustekinumab y risankizumab, ECO nos dice lo siguiente. Ustekinumab, bueno, en inducción y en mantenimiento. Alta recomendación con un moderado nivel calidad de evidencia, en la evidencia. ¿Qué nos dice del vedolizumab? Muy bueno en la inducción y en el mantenimiento. Gran recomendación con un moderado nivel de evidencia. Pero cambia entonces la cosa acá. Risankizumab, ¿qué nos dice la ECO? Bueno, muy bueno en la inducción, en el mantenimiento, con una alta recomendación y una alta calidad de la evidencia. Sin duda, pareciera que risankizumab es otro de los recursos farmacológicos que en el futuro cercano nos va a aportar una gran ayuda. ¿Qué nos dice este metaanálisis publicado en el 2018 por los doctores Sain y Sambor? Bueno, ellos en colitis ulcerosa que no habían recibido tratamiento comparan infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, tofacitinib con placebo. Y el tamaño del efecto fue más fuerte para infliximab y vedolizumab en colitis ulcerosa. Mientras que en enfermedad de Crohn compararon infliximab, adalimumab,
certolizumab, vedolizumab, ustekinumab con placebo, y el tamaño del efecto fue más fuerte para el infliximab y el adalimumab. El sequence, debemos mencionarlo, publicado en el 2023, nos dice, cuando compara los resultados del risankizumab y ustekinumab, que hay diferencias significativas que favorecen al risankizumab. Pero, definitivamente, hay pacientes que no están respondiendo o que pierden respuesta. Y es donde surgen las pequeñas moléculas que, como hemos comentado, pareciera que nos van a dar muy buenos resultados, porque hay una tasa de no respuesta primaria del 30 a 40% y una pérdida de respuesta secundaria de un 30 a un 50%. Casi terminando, les voy a hacer un resumen con estos algoritmos prácticos que es importante recordar. En nuestro paciente con una colitis ulcerosa severa, con el coloproctólogo al lado, evaluando por supuesto y descartando complicaciones como un megacolon tóxico con una evaluación pretratamiento, importante algo que no estamos haciendo con frecuencia y es la profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Descartamos infección que pudiera entorpecer la evolución de nuestros pacientes como el Clostridium citomegalovirus. Vamos a iniciar la hidrocortisona 100 miligramos endovenosos cada 8 horas. Si hay respuesta, vamos entonces a pensar el paso a disminuir ese esteroide y a decidir cuál va a ser la terapia que vamos a dejar como mantenimiento. Mientras que en el caso de que no haya respuesta sin pérdida de tiempo, aquí están las alternativas. Sabemos que ciclosporina en Latinoamérica no lo estamos utilizando con frecuencia porque al parecer tiene sus efectos adversos y las complicaciones que presenta su uso. Infliximab es una muy buena alternativa, pero fíjense que ahora por ese mecanismo de acción rápida que tiene tofacitinib se está incorporando dentro de este algoritmo terapéutico. ¿Hay respuesta? Bueno, vamos entonces con ese principio de que debemos siempre recordar en enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que funciona no lo debemos cambiar, vamos a seguir con ello. Si el infliximab funcionó, qué bueno. O tenemos otras alternativas como vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib o upadacitinib. Por supuesto, apreciados amigos, si no hay respuesta, no perdamos tiempo, tengamos al coloproctólogo al lado, porque posponer el tiempo de una cirugía en enfermedad inflamatoria intestinal puede dejarnos serias complicaciones. Y en enfermedad de Crohn tenemos que evaluar dos escenarios, los que están relacionados con la enfermedad como tal, con la enfermedad severa, con ese gran daño estructural, y los que están relacionados con las infecciones, comorbilidades que pudiera tener nuestro paciente. En el primer grupo, la terapia de primera línea sigue siendo acá, como ustedes lo ven, infliximab o adalimumab. Si no hay respuesta o no tolera, el ustekinumab pudiera ser una buena alternativa. Mientras que cuando hay este escenario de riesgos del paciente por su seguridad, aparece en la enfermedad moderada terapia primera línea vedolizumab y en el caso de la enfermedad severa, terapia de primera línea monoterapia con ustekinumab. Y aquí no debemos olvidar y hacer este comentario que está publicado, como les digo, en este consenso de la ECO, que incluye la molécula pequeña upadacitinib como una terapia de inducción y mantenimiento en enfermedad moderada a severa. Repito, es importante siempre, apreciados amigos, tener al coloproctólogo al lado. Ese es un personaje valiosísimo dentro de nuestro equipo multidisciplinario. Ya para terminar, los invito a que difundan entre sus pacientes lo más pronto posible, porque iniciamos el diplomado de pacientes el 20 de noviembre, para que se inscriban, ingresando, visitando la página de Panco, panco.info. Inmediatamente van a conseguir la forma para inscribirse. El primer grupo de pacientes que van a hacer este diplomado lo hemos dividido por países para poder distribuir y poder incorporar a todos los países latinoamericanos. Los tres primeros países son Venezuela, Colombia y Ecuador. Ayúdennos, por favor, para que entre hoy y mañana muchos de sus pacientes visiten la página panco.info
y se registren en este importante diplomado que los va a llevar al empoderamiento. Queremos que nuestros pacientes conozcan su enfermedad, aprendan a vivir con su enfermedad y sepan la importancia de la adherencia al tratamiento. Los invitamos para que nos acompañen en el tercer simposio PANCO en el Congreso Avances en Gastroenterología, Avances en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se realizará del 8 al 11 de diciembre en Orlando. Como ven, tenemos un programa realmente seleccionado con el mejor de los cariños para todos ustedes. Ojalá nos puedan acompañar. Termino de la siguiente forma, con las siguientes conclusiones. La terapia biológica es efectiva y segura en pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La intervención temprana con terapias biológicas de primera línea como estrategia top-down en pacientes de alto riesgo puede ayudar a evitar la progresión de la enfermedad. Debemos escoger la terapia biológica en base a severidad de la enfermedad, fenotipo específico del paciente, seguridad del fármaco y costo. Los anti-TNF son efectivos en enfermedad moderada a severa, donde se requiere una acción rápida, en enfermedad fistulizante, lo hemos dicho, y en manifestaciones extraintestinales. Risankizumab, vedolizumab, ustekinumab, guselkumab y los que están por llegar son buenas alternativas terapéuticas. Las moléculas pequeñas son indiscutiblemente fármacos prometedores. Apreciados amigos, muchísimas gracias por su atención. Guillermo, muchísimas gracias como siempre. Tus charlas espectaculares, didácticas. ¿Alguna pregunta tal vez del público o de forma virtual, tal vez? ¿Algún comentario o pregunta? Sí, yo quería felicitarlo a Guillermo. La charla me pareció buenísima. Él quería preguntarle, él mencionó las úlceras profundas, factor predictivo que se tiene en cuenta por ejemplo, en los trabajos predictivos que hicieron Colombel y la doctora portuguesa, bueno, ahora se me fue el nombre, eh, Joana Torres. Joana Torres, perdón, y estamos todos acostumbrados a usar el Mayo 3, ¿no? También está el U6, que el U6 sí incluye las úlceras profundas, pero es más complicado de usar. Em, a mí lo que le critico al Mayo 3 es que no tiene un ítem de úlceras profundas, así modestamente, no me comparo ni con Sanborn ni con lo que lo hicieron, pero me parece que podría ser muy útil si uno le agregara un ítem de 3B o algo parecido, que ya que todo el mundo lo usa porque es muy fácil de usar, que agregara las úlceras profundas, que me parece que en la colitis ulcerosa grave cambia el pronóstico el conocerlas. Importantísimo tu comentario, Alicia. Y sí, definitivamente estas clasificaciones tienen sus cosas muy buenas, pero hay que hacer esas recomendaciones como esta que tú estás formulando. Y qué bueno que de Panco surja este año la posibilidad de plantear esa sugerencia bien importante que yo sé que va a ayudar. Hay otros comentarios que generalmente se presentan en relación a la endoscopia y es que los pseudopólipos no están incluidos. Muchos dicen que porque es una secuela del problema infeccioso y no es fase activa. Pero creo que con este planteamiento tuyo, en conclusión, debemos replantear la situación y ver si nosotros planteamos algunos comentarios o, sí, clasificaciones con todas estas recomendaciones. Gracias por tu comentario. Listo, muchísimas gracias Guillermo por la charla. No creo que hay más preguntas o comentarios acá en el público. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. A continuación, nos vamos.